Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenido al Diario Local, un diario local en el que hoy tenemos como invitado a Miguel Ángel Páez. Le conocerán ustedes porque estuvo durante más de 3 décadas al frente de distintos puestos en el Ayuntamiento de Irún. Fue teniente alcalde, concejal. Bueno, has estado en varios sitios, la verdad, en el Ayuntamiento de Irún. Miguel Ángel Páez, lo primero, arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Llevas ya casi 8 meses, ¿no?, en el Gobierno vasco como viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad, y bueno, una nueva aventura que también la queremos conocer hoy y bueno, hablar contigo de mucha actualidad, porque sobre todo las infraestructuras ferroviarias están viviendo pues una remodelación importante en nuestro territorio y bueno, en Guipúzcoa en concreto, y queríamos hablar de muchos temas, pero lo primero, ¿cómo están siendo estos primeros meses en el Gobierno vasco, donde entiendo que todo será muy distinto, ¿no?, a lo que era en el Ayuntamiento de Irún? Bueno, efectivamente, el Gobierno vasco es una administración grande, compleja, y que realmente pues es una dinámica de trabajo diferente. Es verdad que el servicio al público, a lo público, ha sido una constante y que conocía en mis tiempos en el Ayuntamiento de Irún, y eso lógicamente es lo que me mueve también a estar en el Gobierno vasco ahora. O sea que en ese sentido hay coincidencias, pero es verdad que la dinámica, el ámbito de trabajo y luego el hecho de que bueno, no estoy en Irún, sino que tengo que mirar por todos y cada uno de los territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pues te da una visión también diferente y distinta, y en todo caso, como siempre, para mí, y es la forma que tengo de tomarme el trabajo, apasionante. Fíjate, hay que hablar a nivel global, efectivamente, cuando se está hablando del Gobierno vasco, pero has llegado en un momento en el que Irún está sufriendo un cambio importante, bueno, sufriendo en el buen sentido, evidentemente, un cambio importante en lo que se refiere a la infraestructura ferroviaria. Estamos viendo imágenes de lo que va a ser la próxima estación de Irún, que ya está en obras, han comenzado las obras, y la verdad es que a nivel ferroviario, para la comarca del Bidasoa, nos llega un futuro bastante prometedor. Bueno, yo creo que sí, efectivamente es un bonito momento para estar gestionando desde el Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco las infraestructuras ferroviarias en este caso. Esas imágenes que vemos ahí reflejan la construcción, reflejan lo que va a ser la futura estación de Adif en Irún, en el ámbito de Vía Irún, unas obras que están muy avanzadas, que tuvimos la oportunidad de visitarlo hace unos poquitos meses, y que, como digo, han avanzado. Estamos viendo ahí las obras como están avanzando, ¿verdad? Bueno, yo creo que es una intervención histórica en la ciudad de Irún. Es la mayor inversión de obra pública que se está realizando en Irún. Como bien sabes, es una infraestructura que va a dar cabida a la alta velocidad, a su llegada y paso por la ciudad, pero también va a ser una oportunidad, y esto también es lo más importante, para que en el día a día de los diferentes servicios que Renfe y Euskotren tengamos en la ciudad, tengamos unas instalaciones nuevas, modernas, que, como digo, den servicio también a la cercanía, a la media distancia. Y en ese sentido, pues yo lo que tengo que decir es que me parece un momento, un reto apasionante que esto esté en marcha. Como bien es conocido, además de estas obras, se va a construir, hace poquitos días teníamos el conocimiento también de la ampliación del presupuesto para poder ya arrancar con las obras de la pasarela urbana que conectará el barrio de San Miguel con el entorno de Pío XII, que dará servicio a esta estación de la Adif y que también dará servicio a los nuevos circuitos de paso que van a existir en un lado y otro, y que también dará la posibilidad de que Euskotren también arranque con las obras de construcción de esa nueva estación que en Vía Irún también va a dar servicio a todos los iruneses e irunesas, porque realmente para nosotros esta es una gran oportunidad para reafirmar también la apuesta que desde Euskotren realizamos en la ciudad de Irún, que es lógicamente de las ciudades con más usuarios de toda la red aquí en el territorio guipuzcoano. Estamos en la frontera y eso evidentemente es importante. Hablabas del tren de alta velocidad, ¿no? Yo creo que no somos conscientes de la mejora que va a suponer eso para poder movernos, no solamente del País Vasco, sino también para hacer viajes a Madrid, por ejemplo, ¿no?
lo que va a ser eso. Sin duda, o sea, por un lado, vivimos posiblemente el peor momento que hayamos vivido de las conexiones ferroviarias en Guipúzcoa. Ha sido una decadencia en los últimos años y ahora que estamos en proceso de regeneración, de recuperación, pues estamos sufriendo, vamos a decir, las obras. Los mayores inconvenientes se están produciendo ahora, hay muchos cortes en los servicios, hay muchas menos frecuencias, lo estamos padeciendo el conjunto de los guipuzcoanos, pero ahora sí que ya tenemos en el horizonte temporal pues una perspectiva de mejora de todo eso que efectivamente, como bien decías, va a cambiar la forma de entender los desplazamientos, no solo dentro de Guipúzcoa, sino la conexión que hagamos con el resto de España o que hagamos con el resto de Europa. Y yo creo que eso es lo más importante, no solo que tengamos la capacidad de conectarnos en pocos minutos con el resto de las capitales de la comunidad autónoma del País Vasco, sino que tengamos la capacidad de conectarnos con otros destinos, como el que comentabas de Madrid. Y yo creo que estamos, como digo, con unos pasos que ya son firmes, es decir, hay obra hecha, hay obra licitada, hay obra que está ya en redacción, como es fuera de nuestro ámbito, pero en la conexión con Madrid, la que todavía falta en el entorno de la conexión entre Burgos y Vitoria. Es decir, que todos esos pasos están en marcha y ya es una cuestión de ir cerrando ese calendario, que yo sé que hay mucha ansiedad, todos sufrimos y padecemos esta ansiedad porque esta obra termine cuanto antes y realmente nos convierta en una comarca, en un territorio, en un país que hace una apuesta decidida por el ferrocarril. No olvidemos que esta es una apuesta estratégica también si queremos quitar a tantos miles y miles de vehículos que obligatoriamente, forzosamente, hoy tienen que atravesar las diferentes carreteras del País Vasco. Fíjate, para los que trabajamos, los estudios aquí los tenemos en el barrio de Gros, tenemos el apeadero muy cerquita y estaríamos en Irún en 15-20 minutos. Sí, bueno, cuando aumenten ya esas frecuencias de Renfe otra vez, ¿no? Yo sé que los plazos siempre son complicados de dar, pero no sé si manejáis ya alguna fecha en el horizonte en el que esas frecuencias pues puedan ya volver otra vez a esa normalidad que había antes de las obras. Sé que es complicado. Bueno, como bien se sabe, justamente las frecuencias de las cercanías están viéndose alteradas porque se está construyendo el tercer hilo que posibilitará la alta velocidad, es decir, no hay un nuevo tramo, se está haciendo el tercer hilo para que entre la alta velocidad por el actual tramo ferroviario. Eso está lógicamente dificultando que las frecuencias tengan la normalidad que tenían con antelación. Y todavía pues no hay una fecha concreta en la que eso pueda finalizar, depende de varias circunstancias, y en esto, como bien sabes, cada vez que se parece que se dice una fecha y no se cumple, bueno, pues parece que por eso le decía que en otra dinámica, ¿no? Sé que es complicado. Entonces yo lo que digo es que falta poco realmente para que podamos normalizar esa situación, pero justamente pues las propias obras en la estación de Atocha, que también se están haciendo con la circulación abierta, pues lógicamente están condicionadas por esa serie de circunstancias, y lógicamente los plazos los estamos intentando ajustar para que entren, como digo, en plazo, y a lo largo del año 26 desde luego podamos ver ya mejoras efectivas. Dentro de muy poquitos días una parte de la estación de Atocha, por ejemplo aquí en Donosti, pues se va a abrir ya el acceso, parte de ese vestíbulo de la estación del norte de la estación de Atocha se va a abrir ya a los usuarios. Bueno, pues como digo, estas obras están en marcha, van a toda velocidad, viento en popa, el viento lo tenemos a favor, y esa champa hay que aprovecharla de tal manera que, como digo, podamos ir ofreciendo esas mejoras paulatinas a los viajeros, que además queremos recuperar a muchos de esos viajeros que en las actuales circunstancias pues han tenido que desistir del uso del tren y han tenido sobre todo que optar por el transporte por carretera o en concreto por el vehículo particular. Vamos a hacer todo lo posible, como digo, para que la situación revierta a la normalidad, y no solo revierta a la normalidad que conocíamos antes, sino que tengamos unos mejores equipamientos, una nueva estación en el caso de San Sebastián o la que se está construyendo en Irún, y una mejor infraestructura que nos ayude a tener en menos tiempo cubierto los diferentes tramos que en este momento se explotan desde las líneas de la DIF. Estamos viendo, de hecho, las imágenes de las obras de la estación de San Sebastián, la estación del norte. Va a quedar espectacular. Pues sí, tiene muy buena pinta. Las obras están realizándose, como se sabe, por encomienda
del Ministerio de Transportes a la sociedad pública del Gobierno vasco que gestiona las infraestructuras, a Euskal Trenbide Sarea. Yo quiero poner en valor la profesionalidad y el buen hacer de la empresa, y de hecho es tal de esa manera que el Ministerio confía en nosotros a la hora de gestionar y de confeccionar, de ejecutar las obras que se están realizando en la estación de Atocha. No son las únicas que tiene encomendado ETS, Euskal Trenbide Sarea, por parte del Ministerio. Lo estamos haciendo un trabajo, como digo, se están haciendo por parte de los profesionales de ETS un gran trabajo, y el resultado en concreto de ese buen trabajo en la estación de Atocha lo vamos a ver en muy poquitos meses. Parcialmente la vamos a empezar a ver, como digo, a partir de la semana que viene, que el vestíbulo por la parte del río Urumea se va a abrir. Nos dará la posibilidad de trabajar en la otra parte que hasta este momento estaba ocupada, como digo, por el normal entre comillas, desarrollo de la parte de la estación que sigue dando servicio. Y como digo, pues ese es el compromiso que nosotros hemos adoptado, ese es el compromiso que empieza ya a materializarse en obra que va finalizando poco a poco, y como digo, nos va a revolucionar la forma de entender los desplazamientos y los tiempos que hemos empleado en los desplazamientos en el transporte público, y en este caso en el transporte público por tren. Vamos a hablar de otro servicio de ferrocarril también, hablamos de Euskotren, hablamos del topo, porque el topo también está sufriendo, en el buen sentido, otra vez esa revolución, ¿no? Tenemos ahora mismo las obras en Pasaia, tenemos esas obras que van a unir la estación de Alza con Pasaia, y por lo tanto tendremos una estación más, ¿no?, en un recorrido directo entre Irún y Lasarte, lo cual pues va a ser todo un avance, ¿no?, para los vecinos de Alza. Son 20 y tantos mil habitantes, es mucha gente la que va a poder llegar a Rentería en muy poquito tiempo, por ejemplo, ¿no? Y además hemos leído hace poquito que tendremos frecuencias a Irún cada 7 minutos y medio en muy poquito tiempo. Bueno, pues todo con muy poquito tiempo. Vamos a ir intentando dar esos pasos. Nuestro interés es convertir al topo en un metro que preste un servicio continuo a toda una serie de municipios guipuzcoanos, pues en concreto desde Lasarte hasta Hendaya, pero también nos hemos olvidado los servicios que realizamos hacia la costa, hasta Zumaya, por ejemplo, en el que, como digo, pues estamos haciendo también inversiones importantes. Las comentabas, las que tienen que ver con todo el entorno de Abarsoaldea, en el ámbito de Pasaia también, que mejora hasta el barrio donostiarra de Alza. También estamos haciendo la pasante del topo de Donosti, y también la llegada del topo hasta La Concha, ¿no?, que está suponiendo también, como digo, evitar ese punto muerto que tenemos ahora en la estación de Amara, y hacer todo un circuito de circulación. Es otra de las grandes revoluciones que se están produciendo en el proceso de mejora del ferrocarril en Guipúzcoa, en este caso directamente gestionado desde el Departamento de Movilidad Sostenible a través de Euskotren, en lo que a nosotros aquí los guipuzcoanos le llamamos el topo. Pues el topo efectivamente va a coger esa velocidad de crucero. Van a continuar las mejoras, decíamos, hasta Pasaia, pero también van a continuar las mejoras en Rentería, en el entorno de la estación de Galtzaraborda, que también es una intervención demandada y necesitada en el barrio, y continuarán progresivamente hacia Irún, donde lógicamente queremos también, como decía antes, que esa revolución ferroviaria que se va a producir con el hito de la nueva estación, la llegada de la alta velocidad, nosotros también desde Euskotren, desde el Departamento de Movilidad Sostenible, queremos hacer nuestra aportación para que la mejora de la infraestructura dentro del término municipal de Irún se produzca. Va a haber unas renovaciones completas en todos los apeaderos del recorrido. Se van a construir 2 nuevos, uno en Vía Irún y otro en Colón, y el trazado que actualmente conocemos, que pasa por un entorno muy urbano, en el entorno de la calle de Pío XII, la calle Lope de Becerra, pues esa línea de topo se va a pegar a la línea de Adif. Vamos a pegarnos lo más posible a esa nueva estación de Vía Irún, donde nosotros vamos a poder ofrecer nuestros servicios, y también, como digo, vamos a colaborar en que haya una mejor integración urbana de la infraestructura ferroviaria, de tal manera que en vez de una vía siempre es una servidumbre, una necesidad
que provoca siempre una separación en urbano, pues intentamos que esa separación histórica que había con la línea del Topo y la línea del Adif, bueno, pues lo intentemos reducir, que toda esa brecha se reduzca a lo mínimo y que además a la par seamos capaces de poder provocar que haya un mejor servicio, que haya una mejor oferta del servicio del Topo en Irún, justamente también con esa posibilidad de que podamos rebajar los tiempos entre Topo y Topo a 7 minutos y medio, que es un tiempo que en este momento estamos ofreciendo en otras zonas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y que nos permite, como digo, hablar realmente de un metro, de una conurbación urbana como es Guipúzcoa. Y ya que estamos en la comarca del Bidasoa, me va a permitir que le haga una pregunta a muy largo plazo, seguramente, pero ha habido una reivindicación muy histórica de que el ferrocarril llegara a Fuenterrabía, que es la localidad vecina de Irún, donde hay que ir en autobús, tenemos a veces esas complicaciones de tráfico, ¿no?, para llegar con Lurral de Bus, que está muy bien, es un servicio bueno, pero hay horas puntas en las que es muy complicado. ¿Habrá posibilidad a largo plazo de que esa línea de Topo o de tren pueda llegar? Pues a largo plazo nunca se sabe dónde estaremos, ¿no? Pero realmente entre los proyectos que en este momento manejamos desde Euskotren, no se contempla la conexión con Hondarribia, entre otras cuestiones porque algunas veces esto se ha analizado también por una cuestión de expectativa de captación de viajeros, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que lógicamente el ferrocarril no puede llegar a todos los municipios. Lo que sí tiene que hacer el ferrocarril es estar bien conectado con otros modos de transporte para que la capacidad que pueda tener en este caso el servicio de transporte de autobús por carretera pueda ser eficiente. Y es decir, una persona que haya utilizado el Topo, que haya utilizado las cercanías, que haya utilizado una media larga distancia, pueda desde ese punto en el que le deja el tren coger un autobús inmediatamente, de tal manera que ese transbordo sea lo menos molesto posible. Y yo creo que en este momento ese es el reto que deberíamos de tener para que Hondarribia también esté bien conectado con el resto de transporte público guipuzcoano, bien sea en tren, bien sean en otros modos de transporte por carretera. Quiero indicar que en la propia estación de Irún pues va a haber una estación de autobuses justamente también, ¿no? Es decir, que todos los modos de transporte público se van a reunir en ese punto que se encuentra pues muy cerquita del término municipal de Hondarribia. Aquí yo creo que ahí sí que vamos a tener un trabajo para mejorar esa capacidad que tengamos de hacer ese movimiento tren-autobús para una muy buena conexión, no solo con Hondarribia, también con su aeropuerto. Por cierto, quería hablar de la movilidad sostenible. Yo creo que es importante invitar a toda la gente que nos esté viendo a que utilice el transporte público. Tenemos esa idea de que coger el coche es lo más cómodo, lo más rápido, y no siempre es así. Muchas veces con el transporte público podemos incluso llegar antes a nuestro destino. Totalmente, yo creo que son de esas cosas que cada uno de nosotros, aunque incluso a veces no lo reconozcamos, pues lo tenemos muy interiorizado, ¿no? Que con el coche pues uno se mueve cuando quiere y como quiere, ¿no? Pero realmente nosotros estamos intentando desde las diferentes administraciones públicas, en este caso pues desde el Gobierno vasco, desde las diputaciones forales, desde los ayuntamientos, yo creo que estamos todos a una intentando primero mejorar y hacer más atractivo el transporte público, de tal manera que no impongamos o no se impongan las cosas, sino que se convenzca de las bondades de la utilización del transporte público. Y yo creo que, salvando esta cuestión que comentábamos al principio, ¿no?, es decir, ese déficit que hemos mantenido de manera histórica en la infraestructura del ferrocarril, la red de transporte público que hay en Guipúzcoa, que hay en Vizcaya, que hay en Álava, es un buen transporte público en el que afortunadamente después de pasado esta cuestión de la pandemia, los datos de afluencia de viajeros han ido mejorando de manera paulatina. Yo creo que es una apuesta sincera que tenemos que hacer todos, es un compromiso que todos tenemos que adoptar, los que estamos en las administraciones públicas, pero sobre todo el conjunto de la ciudadanía, por intentar modificar algunos hábitos. Hay movimientos que hacemos en vehículo particular, sobre todo dentro de las ciudades, que hoy en día no se puede entender, y que además que no forman parte ni siquiera de la comodidad. Luego cuesta aparcar, hay que pagar,
tenemos las zonas de bajas emisiones que ya han venido para quedarse, Donosti lo tiene, Bilbao lo tiene, lo van a ir incorporando otros municipios, es decir, que tiene que haber esa concienciación para que, sobre todo en estas distancias de las que estamos hablando, el transporte público sea la mejor opción. Como digo, no solo porque esto se va imponiendo, sino porque además la experiencia de viajar en transporte público sea agradable, ¿no? Y yo creo que ese es un reto y un trabajo continuo en el que vamos a seguir perseverando desde las diferentes administraciones públicas. Y hemos dado pasos hace muy poquito en esa línea, como es la de intentar también captar al cliente, al ciudadano más joven, ¿no? Con la gratuidad, con la medida que hemos incorporado desde las diferentes administraciones vascas para implantar la gratuidad en los menores de 12 años. Es decir, que es una manera también de fomentar la cultura de la utilización del transporte público frente a las alternativas, sobre todo del coche particular. Además de que, lógicamente, influye en la economía doméstica. Tener un coche en movimiento no es una opción barata, el transporte público es una opción mucho más económica y además nos estamos haciendo todos un favor para hacer de nuestra vida en común, de nuestra vida en las ciudades y en los pueblos vascos en este caso, una experiencia más agradable, es decir, menos paisaje de coches, un paisaje más de peatones, de bicicletas y sobre todo, como digo, del transporte público, que es el que tiene que tener prioridad a la hora de trasladarnos a todos de un lugar a otro, bien sea para el ocio, para el trabajo o para ir a la escuela. Has comentado la gratuidad, que evidentemente es importantísima, ¿no? para los jóvenes, para los menores de 12 años, y llevamos, creo que han sido ya 2 años, ¿no? Con un 50% en el precio del billete, y esto ha hecho que mucha gente también haya optado por el transporte público. Si lo cogíamos de manera muy habitual, es verdad que se había encarecido mucho y con esto mucha gente ha vuelto otra vez, ¿no? al transporte público. Sin embargo, bueno, las noticias que nos han llegado desde España, sé que no es el ámbito, pero bueno, han llegado noticias que a alguno pues bueno, nos ha asustado. Yo que uso mucho transporte público me quedé pues con ese sabor agridulce, ¿no? De decir, bueno, ¿hasta cuándo vamos a poder mantener este 50% que tanto ayuda, ¿no? A la gente que coja el transporte público? Bueno, lo que sabemos es que el Gobierno de España va a posibilitar que continúe esta situación durante el año 25. Son medidas excepcionales que se pusieron en marcha, como decía antes, después de toda la situación que se vivió con la pandemia, que desincentivó el uso del transporte público y generar confianza también para volver a recuperar los hábitos. Esta es una medida coyuntural que tendrá una finalización, pero me gustaría insistir sobre todo en que, sobre todo aquí en el País Vasco, las tarjetas, aquí en Guipúzcoa, la MUGI, que es una tarjeta que lo que quiere es fidelizar el uso del transporte público. Cuando más uso del transporte público, mejores tarifas para su utilización. Y yo creo que este es el futuro al que nos tenemos que encaminar. Es decir, generar confianza, tener un buen transporte público y también, como digo, fidelizar a la ciudadanía a que utilizando más transporte público las tarifas van a ser mucho más atractivas. Y ese es el camino. El transporte público cuesta, sale lógicamente de los impuestos a los ciudadanos, pero lógicamente el uso del transporte público tiene que tener una mínima contrapartida también por parte de los usuarios. Insisto, creo que realmente la utilización, si se hace una muy buena utilización de las tarjetas, en este caso de la MUGI, el uso y el gasto que supone el transporte público es realmente muy poco significativo comparado con otros modos de movilidad que sobre todo somos muy tendentes a utilizar cuando hablamos del coche. Parece que no cuesta, pero cuesta y mucho. Pues Miguel Ángel, nos hemos quedado prácticamente sin tiempo, pero no quiero terminar sin comentar lo bien que va el Real Unión, porque te he visto en Gala hace, no sé si esta semana o la anterior, este domingo pasado. Sí, este domingo pasado. Llevamos una temporada pues un poco nerviosos, ¿no? Y ver al Real Unión ya pues bueno, que va cogiendo otra vez una buena racha siempre está bien, ¿no? En Gala se sufre mucho, yo siempre digo que uno va a Gala a sufrir. Entonces en el estadio en Gala la verdad es que hemos pasado momentos malos
pero ahora es verdad que vivimos un momento dulce, de lo cual pues estoy enormemente contento, porque eso se transmite en la grada, ¿no? y en la ciudad. Yo creo que hacen un gran esfuerzo, un gran trabajo toda la gente que está en el club, desde el presidente hasta la plantilla, y como hago habitualmente, cuando tengo un momento me acerco a algo, también me acerco a Artalecu, sí, soy socio del Bidasoa, o sea que me acerco sí. también a Artalecu. Bueno, ayer tuvimos también un partido, antes de ayer creo que fue, ¿no? Tuvimos un partido de infarto, sí. Pero por un gol al final, pero, efectivamente, pero se quedó en casa. Eso es lo importante. Yo creo que hay mucho de que sentirse orgulloso, hay mucho deporte irunés que está en lo más alto, y para mí como irunés, pues lógicamente un orgullo poder estar ahí cerca. Pues Miguel Ángel Páez, gracias por acercarte, por volver a casa. Ya sabes que esta es tu casa. Han sido muchos años en Irún compartiendo información, y nos alegramos mucho de volverte a ver. Muchas gracias a vosotros, a seguir bien. Nosotros cerramos aquí este diario local. Mañana volvemos con más actualidad.